Muy buenas noches. Vamos a iniciar con el programa de esta noche. In nomine Patri et Filii Spiritui Sancto. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micaele Arcangelo, defende-nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli est presidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, cuia perditionem animarum pervagantor in mundo, divina virtude in inferno detrude. Amén. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar con el programa de esta noche en el remanente sobre los dos testigos según los padres de la Iglesia, en referencia obviamente al libro del Apocalipsis en el capítulo 11. Los dos testigos, cuando aparecen, todo cambia. Lo que van a escuchar esta noche cambiará la forma de pensar de muchos sobre estos personajes. Mucha gente piensa que ellos aparecerán de repente, pero lo que muchos no se han percatado acerca de estas misteriosas figuras es que han estado escondidas de nuestra visión por unos 2500 años más o menos. Y al igual que repetido en algunos de mis programas, los eventos como están descritos en el Apocalipsis, incluso en las profecías, es a mi entender y de algunos estudiosos, no se van a dar con un orden matemático o cronológico. Lo vamos a descubrir esta noche. Las pistas que tenemos, obviamente, están en varias partes. Simplemente no hemos sabido cómo leerlas o encontrarlas, ya que no muchos frecuentamos la lectura de las Sagradas Escrituras. Déjeme, no permítame llevarlos esta noche a una visión que les resonará por lo alto. Un profeta hebreo de nombre Zacarías tuvo un encuentro que parecería extraño, incluso extravagante. Lo vamos a ver más adelante, así que les recomiendo que se queden hasta el final. Igual que la venida de Cristo en humildad fue anunciada por Juan el Bautista, así también será su venida en la gloria del Padre, que será anunciada. Ahora, ¿serán Elías y Enoc quien lo anuncien? También puede ser que San Juan vuelva al final junto con Elías y Enoc, o que sea Jeremías quien junto con Elías vuelva a anunciar la venida del Señor. El envío de precursores revela la bondad del Señor para con la humanidad y su cuidado para con los pecadores. A través de ellos, la humanidad será instruida sobre el engaño del anticristo y la ira de Dios. Y por su ejemplo, los precursores mostrarán el camino del arrepentimiento a los pecadores. Los dos testigos se dice que son 2 olivos y 2 candelabros, ya que representan a la única iglesia de Dios. Igualmente, al final del tiempo, Dios dará gran poder a sus 2 profetas, ya que promoverán la verdad y la luz mediante signos y prodigios, incluso si el anticristo, con falsos signos, hace progresar la causa del engaño y la oscuridad. La predicación de los 2 testigos se encontrará con la gran resistencia del anticristo, el cual se exaltará y glorificará a sí mismo como Dios. Y como dije al inicio, vamos a ver esto a través de la lectura de los padres de la Iglesia, es decir, los que han estado más cercanos a los apóstoles. Muchos son doctores de la Iglesia. Como reclaman muchos textos, el anticristo surgirá con permiso de Dios como un reino entre los reinos y de entre los césares. Con todo, la tradición dice que el anticristo surgirá de la tribu de Dan, y por tanto de los corazones inicuos de los judíos. Pero es más probable que el anticristo surja de la sustancia inestable de nuestra naturaleza humana pecadora.
En todo caso, será salvaje, inhumano, y estará sediento de sangre como una bestia. Y así el anticristo matará a los que confiesan a Cristo, y matará espiritualmente a los que logre engañar, a los que acepten su marca. Oportunamente, establecerá su reino en Jerusalén, donde fueron asesinados los profetas, y Cristo fue crucificado. De ese modo, el anticristo imita a David, cuyo hijo fue Cristo. Con todo, la Jerusalén del anticristo será como Sodoma y Egipto, porque esclavizará y abusará de los siervos de Cristo, y será conocida por su permisividad. Es más, esa Sodoma y Egipto espiritual no tendrán ni la luz de la fe ni el sonido de la confesión. Más bien en ella los malvados se alegrarán de la muerte de los justos, cuando luchen por destruir la iglesia y sacarla del mundo. Hemos aprendido en las Sagradas Escrituras sobre la doble venida de Cristo nuestro Salvador. La primera, según la carne, en la humillación en Belén, puesto que apareció humilde. Así su segunda venida se predica como gloriosa, pues viene del cielo con poder, acompañado de ángeles y con la gloria del Padre. La primera venida tuvo como precursor a Juan el Bautista. En cambio, la segunda, cuando venga con gloria, según varias exégesis, se explora tres posibilidades. La primera, que serán Enoc y Elías. La segunda, Jeremías y Moisés. Y la tercera, un personaje que Dios se reserva. Para esto recuerdan ustedes la transfiguración que nos detalla el Evangelio de San Mateo en el capítulo 17. Y aquí viene otra idea. Quienes aparecieron en la montaña con Jesús fueron Moisés y Elías. Ellos representan la ley y los profetas, la revelación completa de la voluntad divina. Pero recuerden que Moisés murió y fue enterrado por el mismo Dios. Y la pregunta obviamente sale: ¿puede Dios resucitar a Moisés específicamente para esta misión final? No sería la primera vez que Dios resucite a alguien por un propósito. Pero los padres de la Iglesia se inclinan más por el camino de Elías y Enoc. Nosotros vamos a seguir la aceptación general de los padres de la Iglesia, que tendrá a Enoc, a Elías y a San Juan el teólogo, basándose en el libro, en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 23. Ahí a Juan se le asocia con Elías y Enoc como alguien que no había muerto y vendría al final a combatir contra el anticristo, en referencia al libro del Apocalipsis, capítulo 10, versículo 11. Ciertamente entonces no nos dejará Dios sin profetas, sino que los enviará para nuestra doctrina y sabiduría segura, y para que tengamos cuidado cuando venga el adversario, como lo demostró con el profeta Daniel. En efecto, entonces dijo: hará una alianza firme con muchos durante una semana, y durante media semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. La semana indica una referencia futura a 7 años, que tendrá lugar en los últimos tiempos. Y en medio de la semana se encuentran los dos profetas con San Juan para anunciar por todo el mundo la llegada del anticristo, es decir, los vestidos de saco, que hablarán por 1260 días. Pongamos atención: profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los dos árboles de olivo y las dos lámparas que están ante el Dios de la tierra. 1260 días, eso es exactamente 3 años y medio. Muchos piensan que con Elías estará Eliseo o Moisés, pero los dos murieron. Sin embargo, no consta la muerte de Jeremías. Además, nos dicen los padres de la Iglesia, nuestros antepasados nos han transmitido de todos los modos posibles
que aquel sería Jeremías, pues la misma palabra que le fue dirigida a él lo atestigua cuando dice: «Antes de que te formara en el seno de tu madre te conocí, y te puse como profeta en medio de las gentes». Jeremías capítulo 1, versículo 5. Entonces aquí hay que poner atención. Él, Jeremías, no ha sido profeta aún en medio de las gentes. Por eso, siendo divinas las dos cosas que Dios prometió, necesariamente tiene que mostrar que es profeta en medio de las gentes. Entonces tenemos a dos testigos a punto de hablar para proclamar la cólera de Dios. Estos son los dos testigos del Apocalipsis. Los 1260 días no son una época de paz, sino de última persecución. Eso tenemos que entenderlo claramente, ya que mucha gente he escuchado y me han comentado, algunos, obviamente por su estudio, comentan que ya estamos al inicio de la semana séptima, otros dicen no, que estamos a la mitad, etcétera, otros que al final. Entonces recuerden lo que nos dicen los padres de la iglesia. Los 1260 días, los 3 años y medio, no son una época de paz. Ahí está una señal, sino de última persecución en la que el diablo se enardecerá contra los cristianos y cuando reciba el poder de probar a la iglesia. Y como antes del diluvio, cuando los pecados de los hombres se levantaron su cabeza hasta los cielos, no faltó quien predicara la ira de Dios. De manera que en aquella época tampoco faltaron quienes anunciaran el reino de Dios y el último día, y con su propio ejemplo demostraron a los pecadores el camino de la penitencia. Lo mismo será al final de los tiempos. Los dos testigos son precursores de la segunda venida. Es totalmente claro que la Sagrada Escritura nos enseña que vendrá Elías el Tesbita, nos recuerdan los padres de la Iglesia, aquel que cerró los cielos por 3 años y medio. Recuerden esta cifra. Malaquías dice: «He aquí que yo os envío a Elías el Tesbita antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él convertirá el corazón del padre hacia el hijo y el corazón del hombre hacia su vecino, para que cuando venga no destruya la tierra totalmente». Y del Bautista proclama el Señor en San Mateo, capítulo 11, versículo 14. «Y si queréis aceptarlo, este es Elías, el que tiene que venir». Sobre algún otro heraldo no hemos oído nada claro, nos dicen los padres, fuera de lo que dice el Génesis sobre Enoc, el cual, habiendo agradado a Dios, fue arrebatado. Génesis 5. Y el sabio apóstol dijo de él: «Por la fe, Enoc fue arrebatado para que no viera la muerte, y no se le encontró porque Dios se lo había llevado». Carta a los Hebreos capítulo 11. Hay una traducción antigua que se mantiene en la iglesia, que con Elías el Tesbita también vendrá Enoc, precediendo la segunda venida, y que se opondrá al anticristo. Pues dice que ellos vendrán por delante y darán testimonio de que los signos que él hará, es decir, el anticristo, son un engaño, y que no se le debe dar fe al malvado. La visión dice sobre ellos que profetizarán durante muchos días. Muchos dirán 3 años y medio. Puede ser nos dicen los padres de la iglesia, un número místico, o quizás un número real. Harán esto, sí, vestidos de saco, pues se lamentarán de la insensibilidad de los hombres de entonces. Ellos, nos dicen, son los 2 olivos y los 2 candelabros. Recordarán que les dije al inicio de la profecía de Zacarías. Pues bien, Zacarías tuvo una visión y vio una lámpara de oro puro que ardía en pureza. Pero flanqueando estos candelabros o lámparas había 2 olivos, que vertían continuamente aceite en las lámparas. Estos son los 2 ungidos que están ante el Señor de toda la tierra. He aquí lo increíble de este simbolismo. El aceite representa al Espíritu Santo también.
El oro representa la pureza divina. Y los candelabros representan también la verdad flameando en la oscuridad. Pero estos no son tan solo elementos simbólicos en la visión. Son hombres verdaderos, y ellos aparecerán muy pronto. Y cuando lleguen, el mundo nunca será el mismo. Ellos no son pastores o evangelistas o líderes religiosos como conocemos hoy. Ellos son los últimos profetas del cielo, armados con poder sobrenatural, que van a desafiar todas las leyes de la naturaleza. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 al 4. Con la expresión los dos candelabros, también se significan a la iglesia, que se encuentra fortificada con la protección de los dos testamentos. En efecto, tanto los 7 ángeles como los 7 candelabros designan a la única iglesia. Así, cuando Zacarías profetizaba sobre nuestra figura, fue despertado del sueño para que contemplara la luz de la iglesia, y vio este candelabro de 7 brazos con el que se declaró los 7 sacramentos de la iglesia. Los 2 olivos representan también los 2 testamentos que derramaban el aceite de ciencia en el candelabro. Por eso también dice el profeta, me despertó como a quien se despierta de su sueño. Me preguntó, ¿qué ves? Le contesté, veo un candelabro de oro macizo con un cuenco en su remate, y 7 lámparas por la parte de arriba, y 7 boquillas para las lámparas de encima. También 2 olivos junto a él, uno a la derecha del cuenco, otro a su izquierda. Zacarías capítulo 4. Y pregunté, ¿qué significaba aquello? Y el ángel respondió diciendo, estas 7 luces son los 7 espíritus, son los 7 ojos del Señor que contemplan toda la tierra. Y al preguntar qué significaban los 2 olivos, me contestó, esos son los 2 hijos del aceite puro, que asisten al servicio del Señor de toda la tierra. Entonces estos son los 2 profetas, los 2 testigos. Las 2 ramas de olivo que también se mencionan en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, debemos reconocer que no es desconocido para los padres de la Iglesia y por los santos que las 2 ramas de olivo han sido interpretadas también como 2 pueblos, los judíos y los gentiles. Sin embargo, nos dicen los padres, también es posible que signifiquen los 2 profetas de los que se está hablando ahora. Imaginémonos por un momento a los poderosos de la tierra en ese momento, completamente inútiles ante la presencia de estos 2 hombres en silicio. Su acción ocurre durante el periodo más oscuro en la historia humana, la Gran Tribulación, y justo en el corazón de Jerusalén. Mientras el anticristo gobierna la tierra, ellos se erguirán como los testigos finales de Dios. Por eso los padres no aceptan tanto esa exégesis o esa interpretación de que son 2 pueblos, los judíos y los gentiles, porque se habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Apocalipsis de 2 hombres de carne y hueso. Estos son los profetas finales antes del juicio final. Ellos tienen, dice, no tendrán, porque quien permanece en la fe de la única iglesia de Dios no carecerá plenamente del poder que Dios ha conferido a su iglesia y a sus santos. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Pero ahí nos van a explicar los padres qué significa esto. No es literalmente llenar el agua de sangre. Tienen también poder para afligir la tierra con toda suerte de plagas, cuantas veces quieran. Luego, literalmente, saldrá de sus bocas para acabar con sus enemigos fuego. En efecto, cierra espiritualmente el cielo para que no llueva, es decir, para que la lluvia de la bendición no caiga sobre la tierra estéril. Y ellos no solo suspenden las aguas, sino que también hacen inútiles las que descienden. Esto es lo que significa que el agua se convierta en sangre, o sea, que toda suerte de plagas aflija la tierra.
Entonces no es que se convierta literalmente el agua en sangre, sino que vengan cantidad de plagas que van a afligir a la tierra. Y estas cosas no sucederán por accidente o casualidad, sino cuantas veces quieran ellos, es decir, siempre que quiera aquel que les ha concedido tal potestad. Puesto que la venida del anticristo tendrá lugar con la acción de Satanás, con todo poder y con falsas señales y prodigios, como dice San Pablo al escribir su segunda carta a los tesalonicenses, estos signos llevarán al asentimiento y a la fe de aquellos que se colocaron la marca. Por esta razón, también los dos profetas que dicen del anticristo que es un embaucador y un malvado, harán toda clase de prodigios para llevar a sus oyentes a la fe. El anticristo obviamente hará la guerra. Cuando hayan proclamado todas estas cosas, los testigos asestarán con la espada para matar al diablo y completarán su testimonio, como también dijo Daniel, quien vio de antemano a la bestia que subía desde el abismo para hacer la guerra contra ellos o contra Enoc, Elías y Juan, y los derrotará y los matará, porque no quisieron glorificar al demonio. Esto es lo que significa el cuerno pequeño que emergía de entre los dos. Y el anticristo, orgulloso, comenzará a exaltarse y glorificarse como si fuera Dios, persiguiendo a los santos y blasfemando contra Cristo. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie ante la presencia del Señor de la tierra, es decir, en el paraíso. Conviene, por tanto, que estos, después de las muchas plagas infligidas al mundo, sean asesinados por el anticristo, a quien se refiere cuando dice que la bestia ha surgido del abismo. Recordemos que el anticristo viene antes de la persecución final. Y aquí aparece claramente que las cosas que se dicen con eso, de que cuando concluya su testimonio, es decir, de los dos testigos, se cumplirán antes de la última persecución. Ciertamente, lo que manifiesten hasta la aparición de la bestia, que surgirá del abismo, es decir, del arcano de maldad en el corazón de los judíos, porque se dice que el anticristo ha de nacer de la tribu de Dan. Dice que los derrotará por los que sucumban y que los matará señalando a los que murieron sacrificados por el nombre de Cristo y dieron ejemplo de paciencia encomiable. Y pondrá sus cadáveres en medio de aquella gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma, donde su Señor fue también crucificado. Aquí en el Apocalipsis, en medio, nos dicen los padres, esto es a la vista. La Jerusalén que mata a los profetas, como la reprende el Señor, y la pida a los que le son enviados en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 27, con razón mereció la reprobación y no ser restaurada. Los profetas darán testimonio que el anticristo no es Cristo, sino un mentiroso, un embaucador y un destructor, y de que no vendrá así el Hijo de Dios, que es quien debe ser creído como Salvador y Dios, el que vino antiguamente para el bien de los hombres y que ahora está más cerca que nunca. Y dice, la bestia que surge del abismo. Llama bestia al anticristo porque es cruel e inhumano y sediento de sangre. Llama abismo a la vida humana, amarga por los pecados, acre, errante por la proliferación de espíritus de la maldad, pues el malvado no brotará de ninguna otra sustancia, sino de la humana y de nuestra naturaleza. Será un hombre cuya aparición tendrá lugar por la acción de Satanás, como lo hemos dicho no hace mucho. Bien dicho esto, el anticristo, él ha de reinar allí como rey de los judíos, a los que engañará y persuadirá de modo que le obedecerán en todo, como dice el Señor en San Juan capítulo 5. Yo he venido en mi nombre, en nombre de mi Padre, y no me recibís.
Si otro viniese en nombre propio, a ese lo recibiráis. Se llama Sodoma a Jerusalén simbólicamente, no literalmente, a causa del libertinaje de entonces y de la maldad. Y Egipto por esclavizar y oprimir a los siervos de Cristo como hizo a Israel. Aquí fue también donde su Señor, es decir, el de los dos testigos, fue crucificado. El anticristo va a establecer su reino en Jerusalén. Después de dar testimonio, los dos testigos, dicen los padres, la bestia, esto es el anticristo, el que sale de las tenebrosas y profundas regiones de la tierra, donde el diablo está condenado, los matará con permiso de Dios y abandonará sus cuerpos sin sepultura en la misma Jerusalén, evidentemente en la antigua y hoy destruida, en la cual también padeció el Señor. En ella, al parecer, establecerá el anticristo su reino, a imitación de David, cuyo hijo es Cristo, nuestro verdadero Rey, que se ha hecho carne, para así hacer creer, es decir, el anticristo, que Él es el Cristo y que está cumpliendo la profecía que dice, de Amós capítulo 9 versículo 11, levantaré la cabaña de David que se había caído y reedificaré sus ruinas. Esto los judíos engañados se lo creerán a la llegada de aquel hombre. Esta ciudad del anticristo muestra con claridad lo que sucederá antes de la última persecución, cuando nos dice el libro del Apocalipsis, cuando concluyan su testimonio. Se trata de lo que harán las bestias antes de que llegue la revelación, que ha de salir del corazón de los impíos. Y no tanto porque la fuerte resistencia del enemigo no brille por el mismo testimonio, como porque la iglesia parecerá ser despojada de la fuerza de los milagros ante un adversario incendiario de milagros falsos. Pero como dice el Señor, los derrotará y los matará. Y si los derrota y mata espiritualmente, tendremos parte con los testigos, tal como dice el Señor en el Evangelio. Entonces os entregarán al tormento, os matarán. San Mateo nos dice esto en el capítulo 24. Lo mismo dice San Lucas por su parte, en el capítulo 21. Y los matarán y perseguirán. Sus cadáveres quedan en la plaza de la gran ciudad. El Señor nos recuerda que si me han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán. No hay por qué extrañarse de que la ciudad de los impíos, que no dudó en crucificar al Señor, escarnezca también a sus servidores, aún después de muertos. La historia eclesiástica narra esto como sucedido con frecuencia, porque más allá de las heridas con las que asedian al género humano a causa de los testamentos de Dios, la visión misma de los justos oprimidos molesta también a los injustos, como está escrito. Solo el verle nos resulta una carga, nos dice el libro de la sabiduría en el capítulo 2. No solo les molesta, sino que también hace que se consuman. De aquí que el Salmo diga, el impío al verlo se irritará, rechinará los dientes, se consumirá. De ahí la persecución fatal que será para los elegidos ante su defensa, su paciencia y su perseverancia por Cristo. Los perversos se van a deleitar con la muerte de los testigos de Dios. Obviamente, si han escogido la marca y a su Señor, es decir, al Señor de la marca, como su Dios, de minúscula, pues ellos van a deleitarse con la muerte de los testigos de Dios y con sus seguidores. Nos dicen los padres de la Iglesia que cuando los hombres de toda tribu que han sido engañados por el anticristo vean la muerte de los testigos, se alegrarán de esto, porque su rey ha vencido a ambos. El enviarse regalos mutuamente es señal de felicidad y de gozo, pues dice, los dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra, aunque no con tormento físico. Los atormentaron espiritualmente, riéndose de sus pecados, reprobándolos y refutando su engaño.
Pero luego los dos testigos reciben el aliento de vida, Apocalipsis 11, versículo 14. Después de 3 días y medio, un soplo de vida procedente de Dios entró en ellos, y se pusieron de pie, y un gran temor sobrecogió a quienes los miraban. Entonces oyeron una voz fuerte desde el cielo que les decía: «Subid aquí». Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora se produjo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. 7,000 personas perecieron en el terremoto, y los restantes se llenaron de temor y dieron gloria al Dios del cielo. Y aquí entraríamos ya en el libro del Apocalipsis cuando nos menciona que el segundo ay ha pasado. Mira, enseguida llega el tercer ay. Después de 3 días y medio, los dos testigos vinieron a la vida gracias al aliento de Dios. Se levantaron y subieron al cielo en el carro señorial de las nubes. Su resurrección simboliza la resurrección general al tiempo de la segunda venida de Cristo, cuando los que estén todavía vivos se sorprenderán al ver el resurgimiento de los muertos. La resurrección de los dos testigos también indica la separación de los justos de los injustos en ese momento. Y cuando nos dice el apóstol San Pablo, y subieron al cielo en una nube, es lo mismo que nos dice él: seremos arrebatados a las nubes al encuentro con Cristo en los aires, en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. No obstante, está escrito que nada de esto sucederá antes de la venida del Señor, porque con su venida será probada toda carne, que se alzará de sus sepulcros. Es decir, debemos pasar por la tribulación. Así pues, también queda excluida toda sospecha de aquellos que piensan que los dos testigos son únicamente los dos hombres que dicen que han subido en las nubes antes de la venida de Cristo. La compaginación entre lo que estamos viendo traerá muchas dudas, y espero que podamos contestarlas esta noche, ya que la venida de los dos testigos, que va a ser, según lo que nos dicen los padres de la Iglesia, será a la mitad de los 3 años y medio, y antes, obviamente, de la aparición del Anticristo. Ellos tendrán poderes sobrenaturales, y muchos se escandalizarán al verlos. Esta es hasta aquí la que nos hablan los padres de la Iglesia en cuanto a estos dos testigos. Quisiera ver si hay algunas preguntas, por favor, para poder contestarlas en el chat. Permítanme ver. Así es, lo que interpretan los padres de la Iglesia es que los dos testigos son Elías y Enoc, que vienen con San Juan. Esa es la posición que hacen ellos a leer las Escrituras, y no son unos, son varios. Hay un estudio que hacen de toda la Sagrada Escritura los padres de la Iglesia, y justamente, pues, en eso he basado el estudio de la charla de esta noche. Son varios. He tomado lo principal, lo que tiene que ver con los dos testigos. Entonces son Elías y Enoc con San Juan. La pregunta que nos hace Luz María es: según los signos de los tiempos que ya estamos viviendo, en el Evangelio de San Mateo 24 y siguiente, ¿está cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo? Pues sí, recuerden, y es algo que justamente estaba meditándolo el día de hoy y lo hemos hablado en algunas ocasiones, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Muchas veces, y como lo dicen los padres de la Iglesia, incluso en esta ocasión de los dos testigos, pueden ser números simbólicos. No necesariamente pueden ser números literales, que también pueden serlos, ya que se nos enseña que la interpretación de la Sagrada Escritura, la primera manera de hacerlo es literal, pero muchas veces también son simbólicos. Y de ahí los errores que podamos caer en cuanto a la interpretación de los números. Por ejemplo, alguien
en el chat de YouTube me colocaba que cuando yo mencioné en el programa anterior de unos 60 años, que todavía faltaba, según un aviso que la Santísima Virgen María dijo en Brasil, en estas visiones, en estas profecías en Anguera, ella menciona que todavía nos faltan muchos años. Bueno, yo tomé un número que tal vez me salió del estómago, pero es para darnos cuenta de que no son exactos. 100 años, 7 años, etcétera. Los números para el Señor, obviamente, ustedes saben que un año puede ser 1000 años, o un día 1000 años, perdón. Entonces, en esto debemos tener cuidado en cuanto a la interpretación. Ya desde los primeros cristianos, recordarán ustedes si han leído los evangelios, ellos pensaban y creían a ciencia cierta que la venida del Señor era inminente, es decir, ya con días. Y ya de eso hemos pasado más de 2000 años. Entonces, para contestar esta pregunta, si ya la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente, está cada vez más cerca. Ahora, ¿cuántos años? No podríamos decirlo, al menos yo no me atrevo a aseverar, ni que estamos al inicio, ni a la mitad, ni al final de las 7 semanas, de los 3 años y medio. Para nosotros, cristianos, para aquellos que tratamos de vivir nuestra fe, nos baste vivir el catecismo de San Pío X, el catecismo romano, vivir íntegramente nuestra fe y saber que para nosotros cualquier momento es ya la venida, es un potencial momento de la venida de nuestro Señor. ¿A qué me refiero con esto? En esta semana hemos recibido el anuncio de 3 muertes, algunas que hemos conocido, otras que no, pero que nos han pedido oración. Para ellos ya llegó, obviamente, la venida de nuestro Señor se dio, el juicio particular. No tuvieron que esperar a los 2 testigos, no tuvieron que esperar al aviso, no tuvieron que esperar a nada de la persecución. Entonces, tengamos cuidado en esto de los tiempos. Yo sé, hay muchos youtubers que tratan de hacer decir a los padres de la iglesia lo que no dijeron porque se basan en hechos actuales diciendo que ahora, como tienen ya la inteligencia artificial y tienen muchas cosas más evidentes, se paran sobre los hombros de los padres de la iglesia y pueden ver con mayor claridad. Se pueden ver muchas cosas con mayor claridad, indudablemente, pero no podemos aseverar con exactitud el tiempo. Entonces, en esto estamos muy cerca, sí, y muchos de nosotros estamos más cerca que otros. Entonces, en eso, pues, basémonos, ¿ya? Bien, muy buenas noches desde México y desde donde nos ven. Bien, entonces, de lo que nos habla San Pablo en la carta a los tesalonicenses, va a haber, obviamente, este arrebatamiento para aquellos que han pasado la tribulación. Entonces, en eso me gustaría enfatizar, porque también había una gran confusión en pensar que van a haber algunos predilectos que en el medio de la tribulación o el inicio o al final, no sé cuándo, van a ser arrebatados al cielo y los demás nos vamos a quedar aquí pasando la tribulación. Eso no es así. Todos, como hablan los padres de la iglesia, vamos a tener que pasar obviamente nuestra cruz. El único camino al cielo es la cruz. Y aquellos que aún sobrevivan, dice los padres de la iglesia en referencia a esta carta de San Pablo, serán arrebatados al cielo, sí, pero ya después de la tribulación. Algunos estarán vivos aún, los que han sobrevivido eso, y otros no, serán resucitados. Entonces, en eso hay que tener cuidado. No podemos interpretar en ese aspecto que nosotros o algunos van a ser los inmaculados, que van a ser arrebatados al cielo evitándoles la tribulación. Eso es protestante. Esa es teología protestante. Ellos hablan de eso y han visto ustedes películas que incluso pululan en los medios que se llaman católicos del arrebato, ¿no? Que ponen que un piloto está manejando el avión y ¡boom! Él con otros afortunados inmaculados son arrebatados al cielo. Esa es teología protestante. No vamos a poder evitar la cruz. El único camino al cielo es la cruz. Y los que ya estén, obviamente, en el libro de la vida,
y que van a tener que pasar la tribulación, la pasarán, pero no van a ser arrebatados al cielo por ningún privilegio, porque ustedes saben, solo la infinita misericordia de Dios nos preserva aún y tenemos que estar listos cada momento como que fuera el último día de nuestra vida. Así que no confiemos en nada, en ninguna interpretación en relación a estas cosas. Son muy delicadas. Han visto ustedes grandes personajes que respeto mucho y que he visto sus videos y todo, que se han atrevido en algún momento de su apostolado a dar fechas y se han equivocado rotundamente una y otra vez. Que ya estamos por aquí, que estamos empezando, que estamos en la mitad, no han acertado. Hay misterios que no podemos develar. Y como dicen los santos, Dios ha dejado escondido, velado, muchas de las cosas de estos tiempos, del final de los tiempos, por nuestro bien, para nuestra santificación. Entonces sí, según menciona San Pablo y los intérpretes de los padres de la Iglesia, va a ser eso obviamente el arrebatamiento una vez que pase la tribulación y la muerte de los dos testigos. Alguien también nos dice, la señorita Carol, ¿cree que uno de los dos testigos será quien guía al pueblo judío hacia la conversión a Cristo? Claro, eso es lo que San Juan nos dice, ¿no? Y los padres lo interpretan así, que estos dos testigos van a llamar a todos a la conversión. Y me imagino, no dice literalmente la interpretación que hacen los padres de la Iglesia, que será uno u otro, pero es de imaginarse que ellos tendrán esa gracia de llegar al corazón de aquellos judíos que van a aceptar, obviamente, primero la confusión a la que fueron víctimas, la rechazarán y serán cristianos, ¿no? Irán con Cristo. Entonces, uno de ellos tiene que tocar el corazón particularmente de ellos. Las preguntas son bien quisquillosas porque no hay respuestas. Como dije, hay misterios. Sin caer en el milenarismo, y a esto me reservo el juicio, al igual que lo han hecho muchos grandes santos, grandes apologistas, grandes exégetas, de que realmente lo que viene después es velado. Muchos sabemos, y lo dice, insisto, el Catecismo Romano y el Catecismo San Pío X, la última venida es la segunda venida de Cristo, no hay más. Lo que venga después, se habla de la tierra que ya pasó, será una renovación total. Nada de lo que está como tierra, como conocemos, va a quedar igual. Todo va a ser renovado. ¿Cómo será luego? No sabemos. Lo que sí sabemos es que lo que dice San Pablo, que ni la boca puede pronunciar, no puede uno traducir con palabras humanas lo que vio, lo que espera aquellos, obviamente ya que estén viviendo la bienaventuranza. Hay muchos que de alguna manera se atreven a, vamos a decir, a elucubrar lo que va a ser. No, yo no me atrevo, no, como San Pablo, ni el ojo lo vio, ni el oído lo escuchó, lo que realmente va a haber para los que se salven con Dios. Entonces, y es un misterio maravilloso, ¿saben por qué? Porque ¿qué tal? Vamos a decir que ya el profeta tal que está todavía entre nosotros, acertadamente, según muchos, dice lo que va a haber. ¿Creen que esto sería para beneficio nuestro? ¿De qué serviría que nosotros sepamos ya, y que lo dice el libro del Apocalipsis, y para muchos de nosotros con mucha pena, que ya no va a haber el océano, no va a haber mar? Eso está en el libro del Apocalipsis. Muchos se entristecerán, no va a haber el mar, no va a haber esa belleza que Dios ha creado. No va a haber mucho de lo que nos imaginamos, de lo que vemos ahora, porque Dios es todo. Nuestra felicidad, nuestro gozo será totalmente en Dios y con Dios y por Dios. Entonces el mar, todo pasará. Entonces imaginarnos lo que vendrá no nos va a servir de mucho, incluso de nada, y puede ser incluso perjudicial. ¿Por qué? Porque nuestro amor tiene que ser únicamente cristocéntrico, es decir, el amor a la Santísima Trinidad, por Él, con Él y hacia Él, a ese Dios perfecto, al único Dios. No podríamos, por ejemplo, desvelarnos
o hacer los ayunos que estamos haciendo solo por tener un lugar en el paraíso, porque sería un amor de conveniencia, un falso amor. Nada, incluso recuerden los santos, nos han enseñado que incluso si Dios estuviera en el infierno, yo quiero estar allá donde Él está. No quiero el paraíso sin Él. Entonces lo que venga, dejemos en las manos de Dios. Lo que sabemos, sí, y les digo, y les invito más que todo, lean ustedes, se pueden conseguir. Es un ingeniero mexicano. No es dogma de fe, no es doctrina, es algo, vamos a decir, fantasioso para algunos, pero es un testimonio de un físico matemático estupendo mexicano, a quien Dios le dio una gracia especial. Según él cuenta su testimonio, él vio parte de lo que es el cielo y lo explica en su libro. Estamos hablando él nos cuenta de espacios, si cabe. Estamos ahí, pero en otra dimensión. Dimensión es la palabra. Y Dios le permitió a él ver no solo su vida pasada, porque él era un ateo, completamente ateo, y le va explicando a él poco a poco sus pecados y cómo Dios ha tenido una gran misericordia para él y para que su testimonio llegue a muchos. Entonces son maravillas, y él cuenta cómo vamos a adorar a Dios sobre todo, pero que Él nos va a permitir abrazar a las estrellas, por ejemplo. ¿Se imaginan ustedes abrazando y gozando de las estrellas, de todo lo que Dios ha creado en su omnipotencia, en su maravillosa bondad? Léanlo, les puede motivar, pero que la motivación sea a querer estar con Dios y no a gozar incluso de eso que ha permitido a este ingeniero, ¿no? Pero es maravilloso, es una pequeña muestra de lo que puede ser, porque digo, no es dogma de fe, no es doctrina, pueden creerlo como no, pero nos habla de estas dimensiones maravillosas. ¿Cree que esos dos testigos serán personas transfiguradas por un segundo Pentecostés? No, porque lo que habla el libro del Apocalipsis habla de dos profetas que ya han estado en la tierra, pero que no han muerto. Esa es la aceptación de los padres de la iglesia, Elías y Enoc con San Juan. Entonces no van a ser dos personas transfiguradas. Si usted tal vez se refiere a personas de la tierra, son Enoc y Elías, pero que han sido transfiguradas sí por la acción divina, que fueron arrebatados al cielo porque les espera esta misión, pero no de un segundo Pentecostés. Yo creo que nos debe llenar también de gozo el saber que cómo Dios va obrando con su creación, que no nos abandona. Tenemos varias pruebas de su inmenso amor. Muchos van a pasar el aviso, que también el aviso que fue profetizado por la Santísima Virgen María en Garabandal. Y puede haber una compaginación entre el aviso de Garabandal y los dos testigos del Apocalipsis. Pero esto sugiere una cronología apocalíptica, donde el aviso puede actuar como un evento de conversión global, previo o simultáneo al ministerio de los testigos, quienes van a profetizar durante los 1260 días de la gran tribulación. Entonces muchos intérpretes ven al aviso como la misericordia final de Dios antes de que la bestia domine y los testigos aparezcan. Puede ser. Se interpreta también que el aviso prepara al mundo y tras él los dos testigos realizan su misión profética para fortalecer a los fieles durante el período de caos y persecución de la bestia. Son estas maravillas si nos ponemos a pensar. Dios nos está dando todo, depende de nosotros. Y ante esto se vienen pruebas, queridos hermanos, muy racias. Pruebas donde tendremos que escoger entre Dios, entre su única iglesia, o no, lo que pensamos nosotros, o lo que piensa el vecino o el youtuber de turno. Por eso insisto en la formación. Ha llegado el momento, he insistido mucho en eso, pero ahora es más claro de dar el sí a Dios completamente. Dios, su iglesia, su única iglesia, no la que nos han presentado un poquito antes del Concilio Vaticano II, con la radicalidad de lo que eso exige. Preparémonos cada día. E insisto, es mi
pensamiento, mi argumentación tal vez, por lo que he vivido, por lo que he estudiado, por lo que he vivido, que los eventos no van a ser de una manera cronológica terrena, sino una forma cronológica apocalíptica. No esperen los eventos, es decir, como que estuvieran sentados ustedes ya en su casa ubicada en el penthouse de la torre más alta del mundo, con palomitas de maíz, con la televisión o la pantalla prendida, y van a saber, ya llegó el aviso, ya van a ver el milagro, y ya van a ver luego el castigo. Y luego de eso habrá un tiempo donde vamos a ver ya a los dos testigos, ahora sí a prepararnos. No creo que sea así. Puedo estar equivocado. Sí, puedo estar equivocado. Pero yo lo vivo como que todo va a ser en el momento de Dios, en un momento único. Insisto, ¿me puedo equivocar? Sí. No tengo la última palabra, no la tengo. Ni me creo superior a nadie, ni mejor que nadie. Pero trato de vivir día a día. Lo que venga mañana está en los planes de Dios y son su problema, no el mío. Él quiere la salvación de las almas, quiere la salvación de mi alma. ¿Y qué es lo que me pide de mí? ¿Qué es lo que dice en las Sagradas Escrituras? Si me amas, cumple mis mandamientos. No me pide más. Ama, que seremos probados en el amor. No me está pidiendo porque no me va a tomar examen en mi juicio particular, si sabía quiénes eran exactamente los dos testigos, si anoté cuándo era el aviso, o si sabía que el cometa venía. Todo eso incluso puede sumar en mi contra, porque si sé qué hago para cambiar hoy, no cuando ya venga el cometa o venga lo que venga, hoy. Estamos llamados hoy. A cada uno de ustedes y de mí nos ha llamado en este tiempo, no ayer, no mañana, hoy. ¿A qué? A vivir en santidad, y que con nuestro ejemplo, nuestra vida, sea no solo un testimonio, sino un estímulo para otros que realmente vean en nuestra vida que vale la pena morir por Cristo. Vale la pena ser cristiano. Vale la pena seguir a Jesús. Así que preparémonos para la prueba, lo dice el Señor. Si has decidido seguirme, prepárate para la prueba. Y el cáliz está brotando. Ya la mano de la Santísima Virgen María no puede retenerlo. Así que ajustémonos los cinturones y vivamos radicalmente la fe. Seamos extremadamente buenos, comprensibles, amorosos, perdonemos todo, perdonemos a todos, perdonémonos y hagamos muchas obras de caridad, hagamos muchas obras de penitencia y tengamos mucha fe. Creámosle a Dios, acompañémosle en este momento de su pasión. ¿Y cómo vamos a acompañarlo? Si incluso aquellos elegidos, aquellos que deberían estar con Él, lo han abandonado. Y son una gran mayoría. Jesús se queja. Si están haciendo las horas santas, Él nos habla cómo aquellos que deberían estar adorándolo lo han descartado, le han abandonado. Y nos pregunta, ¿y ustedes también? Eso, hermanos, preparémonos. Sí, Cristo llega y va a llegar en cualquier momento. Pero miren cómo se desvive por darnos todo, para que nadie pueda decir que no lo sabía y que nadie le dijo y que nadie le ayudó. Dejemos a los dos testigos que vengan cuando Dios lo ha decretado. Dejemos que el aviso y lo que Dios envíe en pro de salvar almas venga cuando Dios así lo haya decidido. Pues que tengan una muy buena noche, una santa noche. Hoy hemos empezado la consagración al Inmaculado Corazón de María, mejor dicho, a Jesús a través de María, ya que este mes de febrero tiene 28 días, hay que empezarlo hoy. Para todos, ojo, no solo es para los que no lo han hecho. San Luis María Guiñón de Montfort dice que aquellos que ya se han consagrado deben hacerlo todos los años, deben renovar su consagración. Así que les dejo la tarea. Consagren a sus familias, consagren a ese ogro de su marido que no quiere,
Conságrenlo. María hará el resto. O viceversa. Consagren a esa mujer que no tiene fe en sus hogares. A esa padre, a esa madre, a esos hermanos. Ustedes hagan ese acto de fe. Ofrézcanse por ellos. Oren. Hoy es el tiempo de orar. Eso es lo que se nos pide. Oremos unos por otros. Santifiquémonos. Eso es una obra de penitencia, el orar. Iniciamos este periodo maravilloso. Pidámosle al Señor la gracia de la paciencia para llevar nuestra cruz también detrás de sus pasos. No dejen la Sagrada Escritura, no dejen el Catecismo. Léanlo, medítenlo. Den tiempo a Dios. No pierdan esta oportunidad, que el mañana no tenemos garantizados. Así que una santa noche. Y Dios quiera, pues si no, nos vemos el día lunes. Hasta pronto. En unión de oraciones.